¿Alguna vez te has preguntado si un ser humano puede tener tanto poder que haga temblar a un imperio entero? ¿Cómo un campesino sucio, sin educación, logró entrar en los salones del zar y hacer que las mujeres más poderosas de Rusia se arrodillaran ante él, no por miedo, sino por deseo? Dicen que su mirada era como un fuego que no podías evitar, que te atrapaba, que te desnudaba el alma, y algunos juraron ver en esos ojos la presencia del mismísimo demonio. Hoy conocerás la historia del hombre que fue llamado el santo del pecado, el monje del infierno y el amante del zar. Un ser que muchos aseguran hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder, placer y control sobre los corazones y las mentes. Quédate hasta el final, porque descubrirás las pruebas ocultas del supuesto pacto satánico de Rasputín y el ritual prohibido que, según cuentan, lo hizo invencible ante el veneno, las balas y hasta la muerte misma. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal, porque solo con tu apoyo podremos seguir trayendo estas historias que el mundo ha querido enterrar en las sombras. Rasputín nació en Pokrovskoe, Siberia, en 1869. Desde niño, fue diferente. Veía cosas, decía hablar con ángeles, pero también con entidades que no pertenecían a este mundo. Sus padres lo castigaban, y él pasaba horas en los bosques, solo, mirando el horizonte. Los lugareños decían que lo veían conversar con la oscuridad, y que los animales lo seguían como si lo reconocieran. A los 18 años, tras un episodio en el que afirmó haber visto a la Virgen María envuelta en fuego, abandonó su hogar. Durante años vagó como un peregrino, durmiendo en cuevas, ayunando y practicando extraños rituales de purificación que incluían autoflagelación y orgías místicas. Allí conoció a una secta llamada los Klisti, una orden prohibida por la Iglesia Ortodoxa. Ellos creían que el camino a Dios pasaba por el pecado extremo: beber, fornicar, gemir hasta el trance y en ese punto de locura renacer limpios ante el Creador. Rasputín aprendió rápido. Dicen que durante una de esas ceremonias, una voz femenina, que no era humana, le prometió poder y seducción sin límites si él renunciaba a todo lo santo y abrazaba el placer como camino. Desde esa noche, algo cambió en él. Su mirada se volvió más intensa, sus palabras más hipnóticas, y las mujeres comenzaron a caer rendidas solo al escucharlo. Él decía: quien peca conmigo, verá a Dios más de cerca que quien reza sin sentir. Y así comenzó la leyenda del monje que amaba al pecado. En 1905, Rasputín llegó a San Petersburgo. Parecía un loco, descalzo, barba salvaje, túnica raída, y sin embargo, nadie podía ignorarlo. Su voz grave, sus ojos brillantes y su extraño magnetismo hicieron que la nobleza lo invitara a orar por ellos. Pronto llegó la llamada de la zarina Alejandra, desesperada por su hijo enfermo. Los doctores no lograban detener las hemorragias de Alexei, el heredero del trono. Y cuando Rasputín entró en la habitación, todo cambió. Dicen que solo le tomó la mano y susurró una oración. Y la hemorragia cesó. La zarina lloró y cayó de rodillas. Desde ese día, Rasputín se convirtió en su salvador, su guía y su obsesión. Los rumores crecieron como incendio. Nobles aseguraban haberlo visto bañarse con mujeres en agua bendita, gritando: «¡El pecado nos libera!». Otros contaban que hacía exorcismos desnudo, tocando el cuerpo de las poseídas hasta que el mal salía. Se decía que la zarina misma lo consultaba en privado y que las sesiones terminaban con gemidos más que oraciones. Sus enemigos lo acusaban de ser un mago negro, de practicar hipnosis y de poseer a las mujeres con la mirada. Algunos ministros aseguraban que lo habían visto levitar durante sus oraciones nocturnas y que su voz cambiaba como si hablara alguien más a través de él. Lo cierto es que su poder creció tanto que nadie se atrevía a enfrentarlo, y los hombres más poderosos de Rusia lo temían. En los pasillos del palacio se murmuraba que Rasputín había hecho un pacto con los demonios, que en una noche de invierno, en una iglesia abandonada,
realizó un ritual prohibido. Encendió velas negras, se desnudó frente al altar y bebió sangre de cabra, prometiendo servir al espíritu del deseo eterno. Desde esa noche, afirmaban, ninguna mujer podía resistírsele y ningún veneno podía matarlo. Sus enemigos decían que su sombra a veces se movía sola y que los espejos se oscurecían cuando él rezaba. En 1916, los nobles decidieron acabar con él. Lo invitaron a una cena con vino y pastel, ambos envenenados con suficiente cianuro para matar a 10 hombres. Pero Rasputín comió, bebió y sonrió. ¿Creen que pueden destruir lo que ya no pertenece a este mundo?, les dijo. Asustados, le dispararon en el pecho. Cayó y luego se levantó, sangrando, con los ojos encendidos de furia. Corrió hacia la puerta gritando maldiciones. Le dispararon de nuevo varias veces y finalmente lo arrojaron al río Nevá. Cuando el hielo se rompió y su cuerpo apareció, los médicos encontraron agua en sus pulmones. Eso significaba que aún respiraba cuando lo lanzaron al agua. Y lo más escalofriante, su rostro congelado mostraba una sonrisa, como si supiera que regresaría. Rasputín no fue solo un hombre, fue un símbolo. El símbolo de cómo el poder, el deseo y la fe pueden mezclarse hasta crear un monstruo. Aún hoy, en Rusia, hay quienes afirman que su espíritu sigue vivo, que se aparece en sueños a mujeres, susurrando sus mismas palabras. El pecado es el camino al alma. Sus enemigos intentaron borrarlo de la historia, pero el mito del monje del diablo sigue más vivo que nunca. Y quizás, solo quizás, lo que hizo invencible a Rasputín no fue un pacto con el infierno, sino el poder de la mente humana llevada al límite. Lo cierto es que donde estuvo él, la fe se mezcló con el miedo y el deseo se volvió religión. Si te gustan las historias donde la frontera entre lo divino y lo demoníaco se borra, suscríbete ahora. Con tu apoyo, podremos seguir abriendo las puertas de lo oculto, de lo prohibido, de lo que la historia oficial jamás se atreverá a contar. Porque este solo fue el comienzo.